El sol de mediodía en Chihuahua no perdona, amigo. Cae a plomo, como si el cielo quisiera aplastar la tierra. Yo venía por la carretera que va de Parral a Jiménez, con el tráiler cargado de semilla de algodón, un viaje tranquilo. El asfalto brillaba, parecía un río de chapapote a punto de hervir y el motor roncaba con ese zumbido constante que se te mete en los huesos y se convierte en tu única compañía durante horas. El olor a diésel y a polvo caliente lo llenaba todo. Es una soledad extraña la de esta cabina, ¿sabe? Estás rodeado por el mundo, pero al mismo tiempo estás encerrado en tu propia burbuja de metal y cristal, viendo la vida pasar como en una película muda a través del parabrisas. Fue entonces cuando la vi. Al principio era solo una mancha de color en la cuneta, un punto frágil contra la inmensidad del desierto. A medida que me acercaba, la mancha tomó forma. Era una muchacha. No tendría más de 25 años. Llevaba un vestido ligero, de esos de flores que no se ven por aquí, y tenía la piel morena tostada por un sol que no era el nuestro. A su lado, en el polvo, una maleta pequeña, de esas viejas, con una bandera de Brasil cosida en un lateral, ya descolorida por el viaje y la pena. Tenía una mirada cansada, un agotamiento que parecía pesar más que toda mi carga. Levantó la mano, sin apenas fuerza, en un gesto que era mitad orgullo y mitad súplica. Le confieso que lo primero que pensé fue en no parar. Uno escucha tantas historias en los paraderos, de asaltos, de engaños. La cabeza te dice que sigas, que no te busques problemas, que el mundo ya está bastante complicado como para ir recogiendo los de otros. El miedo es un copiloto silencioso que siempre viaja contigo en estas rutas, pero algo en su postura, en la forma en que se aferraba a esa maleta, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo, me pudo más que la prudencia. Vi a mis propias hijas en su desamparo. Vi la fragilidad que todos llevamos dentro. Pisé el freno despacio y el aire al soltarse sonó como un largo suspiro de alivio, o quizá fue el mío. Abrió la puerta y el golpe de aire acondicionado pareció devolverle el alma al cuerpo. Se quedó un segundo ahí, con los ojos cerrados, como si estuviera bebiendo ese frescor. Subió sin decir palabra y se sentó, dejando la maleta sobre sus rodillas con un cuidado infinito. Le ofrecí una botella de agua que llevaba en la nevera pequeña. La cogió con ambas manos, como si fuera un tesoro. «Gracias», dijo en un susurro. Su acento era musical, bailaba en el aire de la cabina, un sonido que no pertenecía a este paisaje seco. No quise ser indiscreto, pero la curiosidad es terca. «¿De dónde viene, hija?», le pregunté con suavidad, sin apartar la vista de la carretera. Ella bebió un trago largo, muy largo, como si quisiera apagar un fuego que llevaba por dentro. Sus ojos se clavaron en la bandera de su maleta, en esos colores verdes y amarillos que ahora parecían grises bajo el polvo del camino. Se tomó su tiempo, un silencio que se estiró y llenó cada rincón del camión. Yo no dije nada, solo esperé. A veces, el silencio es la pregunta más importante. Finalmente, giró la cabeza y me miró, no a mí, sino a mi reflejo en el retrovisor. Su voz, al salir, estaba rota, cargada con el peso de una distancia mucho mayor que los kilómetros. «Vengo de São Paulo, pero aquí me dejaron sin nada». Sentí como se me encogía algo por dentro, aquí en la garganta, al escucharla. Uno cree que conduce sobre asfalto, pero en realidad lo hace sobre historias. Historias que empiezan en un lugar del mapa y se rompen en otro, como la de esta muchacha. Y me hace pensar en ustedes, los que me acompañáis en silencio en cada viaje. Me da una curiosidad enorme saber hasta dónde llega el eco de este motor y de estas palabras. Contadme, por favor, en los comentarios desde qué rincón del mundo estáis escuchando esto. No es por chismear, ¿sabéis? Es que en esta soledad de la cabina, imaginarme vuestros rostros en vuestras ciudades, en vuestros pueblos, hace que la carretera se sienta menos larga y este mundo un poquito menos hostil.
Saber que estamos conectados de alguna manera me da fuerza para seguir adelante. El silencio que dejó su frase se hizo pesado, más denso que el calor que pegaba contra el parabrisas. Me dejaron sin nada. Esas palabras retumbaban en la cabina, rebotando contra el zumbido monótono del motor. Uno escucha muchas historias en esta vida, compa, pero hay algunas que se te clavan de inmediato, que sientes cómo te aprietan aquí, en el pecho. Miré de reojo su figura tan pequeña en el asiento del copiloto, aferrada a esa maleta como si fuera un salvavidas en medio de este desierto de asfalto y polvo. La carretera se extendía frente a nosotros, una línea recta e infinita, indiferente a los dramas que transportamos sobre ella. No quise presionarla. Hay dolores que necesitan su propio tiempo para salir a la luz. Dejé que pasaran los kilómetros, marcados por los postes de la luz que desfilaban uno tras otro. El sol secaba la garganta. Le pasé otra botella de agua sin decir nada. Ella agradeció con un gesto de la cabeza. «Sin nada es mucho decir, mija», le dije finalmente, con la voz más suave que pude. A veces uno cree que lo ha perdido todo, y solo es que el camino se ha torcido un poco. A veces, para encontrar el rumbo de vuelta, solo hay que hablarlo. Mis dedos tamborileaban sobre el volante, un ritmo nervioso que contradecía la calma de mis palabras. Ella tardó en responder. Su vista estaba perdida en el paisaje árido, en los mezquites que luchaban por sobrevivir bajo un cielo sin piedad. El camino no se torció, susurró, casi para sí misma. Me llevaron por un camino que no era el mío, uno que parecía cubierto de oro, y resultó ser de mentiras. Suspiró hondo, y ese aire pareció traerle un recuerdo lejano. Todo empezó con la Copa del Mundo, ¿sabe? Allá en mi tierra. Todo era fiesta, alegría. El mundo entero parecía un lugar lleno de promesas, un lugar donde los sueños se podían tocar con las manos. Claro, el Mundial. Hacía ya unos años, pero lo recordaba bien. La emoción en las calles, incluso aquí en México, todos pegados a la televisión. Una fiesta que une a la gente, o eso es lo que uno siempre piensa. El fútbol tiene esa magia, comenté, tratando de seguirle el hilo. Nos hace sentir a todos parte de lo mismo, ¿no cree? Fue entonces cuando noté cómo sus nudillos se habían puesto blancos de tanto apretar el asa de su maleta. Su rostro se ensombreció como si una nube hubiera tapado de golpe el sol brillante de Chihuahua, y supe que para ella esa fiesta había terminado en una profunda resaca. Soltó una risa corta, sin gota de alegría, un sonido seco, como de algo que se rompe. Sí, une a la gente, y también la usa para engañar. Hizo una pausa, tragó saliva y por fin soltó el nombre, como si se quitara un peso de encima. Se llama Ramiro Castañeda. ¿Le suena de algo ese nombre? La pregunta quedó flotando en el aire caliente de Moon. La cabina, y de repente sentí que el viaje se había vuelto peligroso. Ya no era solo una muchacha con el corazón roto. Era algo más, algo que olía a problemas de los grandes, de los que manchan. ¿Cómo no iba a sonarme? Castañeda. En Chihuahua, ese apellido es sinónimo de poder, de tierras, de negocios que crecen como la espuma y de amistades en las sillas más altas. Un hombre del que se habla en voz baja en los paraderos, con una mezcla de envidia y de miedo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, a pesar de que la camisa se me pegaba a la piel por el sudor. «Claro que me suena», respondí con cuidado, midiendo cada palabra. «Es un hombre de mucho peso por aquí, un empresario importante». La miré por el retrovisor. Su reflejo me devolvía una mirada llena de una dureza que no le había visto antes. Entonces empezó a desgranar la historia, de cómo lo conoció en una de esas fiestas exclusivas en Sao Paulo, llenas de gente importante y champán caro. Él, con su labia, con su español, galante, le prometió el mundo. Le habló de oportunidades de negocio en México, de una sociedad, de un futuro juntos lejos de todo lo que ella conocía. Le pintó un Chihuahua de ensueño,
un lugar donde empezarían una nueva vida. Y ella, con la ilusión de sus 20 y pocos años, se subió a ese avión con el corazón lleno de planes y esa maleta llena de esperanzas. Yo escuchaba en silencio, con el motor como única banda sonora de su confesión. ¿Cuántas veces no habré oído historias parecidas en las noches largas, al calor de un café de olla, en algún comedor de carretera? Cuentos de hombres poderosos y muchachas deslumbradas. El calor era ya insoportable. El asfalto parecía un espejo ondulante que deformaba la realidad. Un perro flaco cruzó la carretera a lo lejos y tuve que frenar un poco. El leve chirrido de las llantas nos devolvió al presente, a la crudeza de la Ruta 45. El paraíso que le habían prometido a ella se parecía demasiado a este infierno de sol y soledad. Pero ese paraíso que le pintó ya tenía dueña, ¿verdad? Le pregunté sin rodeos, aunque ya sabía la respuesta. A veces es mejor poner las cartas sobre la mesa para que el dolor, si tiene que salir, salga de una vez. La observé por el espejo lateral, su perfil recortado contra la ventanilla. La luz dura del mediodía marcaba sus facciones, la tensión en su mandíbula. No apartó la vista del horizonte, de esa línea donde el cielo y la tierra quemada se juntan, como si buscara allí una respuesta que no existía. Ella asintió lentamente sin mirarme. Su voz, cuando habló, era apenas un murmullo ahogado por el ruido del tráiler. Una esposa, 2 hijos que estudiaban en el extranjero, una vida perfecta de la que yo no era más que un secreto vergonzoso. Apretó los labios conteniendo la rabia o las lágrimas, o quizás ambas cosas. Me exhibía en sus reuniones como un trofeo, ¿entiende? La brasileña exótica, el capricho que podía permitirse para impresionar a sus socios y cerrar sus tratos. Nunca fui una socia, fui una inversión con falda. Esa última palabra me golpeó. Inversión, qué manera tan fría de destruir a alguien. La vibración del camión parecía meterse en los huesos, recordándome que seguíamos avanzando, devorando kilómetros de una historia cada vez más turbia. El olor a goma caliente y a diésel lo llenaba todo. Sentía que el aire dentro de la cabina se hacía cada vez más pesado, cargado con su verdad. Decidí arriesgarme, y en esa maleta empecé con cautela. ¿Es lo único que te queda de Brasil? ¿Recuerdos nada más? La pregunta era una llave, y yo no sabía si abriría una puerta o una herida aún más profunda. Pero necesitaba entender, necesitaba saber a qué nos estábamos enfrentando. Con un movimiento lento, casi ceremonial, colocó la maleta sobre sus rodillas y la abrió. El sonido de los viejos cierres metálicos al soltarse fue lo único que se oyó durante un segundo. Lo primero que vi fue ropa doblada con esmero, una camiseta de su selección con el número de Neymar, un par de libros. Pero debajo de todo eso, ordenados en fajos perfectos, había dólares. Muchos dólares. Más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. El verde de esos billetes era un insulto contra el paisaje ocre que nos rodeaba. Un verde artificial, frío, que no daba vida sino que parecía quitarla. Tragué saliva, intentando mantener la calma y la vista fija en la carretera. La imagen de esos fajos se me había quedado grabada en la retina. Uno se imagina muchas cosas, pero la realidad a veces te da una bofetada que no esperas. Mire, compa, dije con la voz un poco ronca, con todo respeto, pero eso es mucho más que salir sin nada. El instinto me gritaba que ese dinero no era una ayuda, sino una jaula. El silencio de ella fue mi respuesta. Vi cómo su mano se acercaba a los billetes pero no los tocaba, como si le quemaran, como si estuvieran manchados de algo más que tinta. No es un regalo, dijo al fin, con una voz helada que no correspondía al calor que nos asfixiaba. Es el precio para que me olvide de su nombre, de su familia, de su vida. Es dinero para comprar mi silencio. Levantó la vista y sus ojos encontraron los míos en el retrovisor. Había en ellos una mezcla de furia y de una profunda humillación.
Entendí entonces que ese dinero no era una fortuna, era un grillete. Era la prueba de que para ese hombre ella no era más que una transacción, una cuenta que se salda y se archiva. Mi mente de trailero, acostumbrada a calcular riesgos, empezó a trabajar a toda velocidad. Esto ya no era un simple desengaño amoroso, esto era otra cosa. Callarte. Repetí sus palabras casi en un susurro. ¿Callarte sobre qué, hija? Si solo hubiera sido un lío de faldas, con mandarte de vuelta en un avión le habría bastado. ¿Por qué tanto dinero para que te calles? Cada kilómetro que avanzábamos sentía que nos adentrábamos más y más en un territorio peligroso, uno que no aparecía en los mapas de carreteras. La pregunta quedó en el aire y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando lo noté. Por el espejo retrovisor, una camioneta negra, una de esas pick-up americanas con los cristales tan tintados que no se ve quién va dentro. Llevaba ya varios kilómetros detrás de nosotros, manteniendo siempre la misma distancia. Podía ser una coincidencia, claro. En estas rutas te cruzas con cientos de vehículos. Pero mi instinto, ese copiloto silencioso que se ha afilado con los años, me decía que no. Me decía que esa sombra negra que nos seguía no era una casualidad. Apreté el volante con más fuerza, sin decirle nada a ella para no asustarla. Ella no pareció darse cuenta de la camioneta. Estaba demasiado inmersa en el abismo de sus recuerdos, sacando el veneno poco a poco. En las fiestas, en las cenas a las que me llevaba, él no solo presumía de mí, cerraba negocios. Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. Escuché conversaciones, nombres, cifras, exportaciones de algodón con precios inflados. Para lavar dinero. Yo no entendía nada entonces, solo sonreía. Ahora sé que no era sorda, era ciega, y él se dio cuenta de que he empezado a ver. Ahí estaba, la pieza que faltaba. La muchacha no era solo el capricho abandonado, era un testigo incómodo que sabía demasiado. El dinero no era para curar un corazón roto, era para tapar una boca. La camioneta negra seguía ahí, pegada a nosotros como una mosca. El sol rebotaba en su parabrisas oscuro y me cegaba por momentos. Sentí una gota de sudor frío bajar por mi sien. La carga que llevaba en el remolque ya no me parecía tan pesada como el secreto que viajaba a mi lado, en el asiento del copiloto. Tomé una decisión en una fracción de segundo. No podíamos seguir por la carretera principal. Era una trampa, una línea recta hacia donde fuera que nos estuvieran esperando. Vi la desviación que buscaba. Un camino de tierra que se perdía entre los cerros, una ruta que solo los locales conocemos. Escuche, le dije con voz firme, tratando de sonar tranquilo. Adelante hay un paradero grande, el de siempre, pero no vamos a parar ahí. Conozco un atajo, nos llevará a un pueblito más resguardado. Necesitamos pensar con calma y allí estaremos más seguros que en medio de la nada. Ella me miró, desconcertada por mi cambio de tono y de dirección. Sus ojos buscaron los míos, llenos de preguntas. Pude ver el miedo, pero también por primera vez un destello de confianza. Pero eso no le desvía de su ruta, no le causa problemas. Su preocupación por mí, en medio de su propio infierno, me conmovió. Era una buena muchacha, a la que le había tocado una mala partida en la vida. Y yo no iba a ser quien la dejara tirada en mitad del juego. No, señor. Negué con la cabeza mientras giraba el volante con decisión. El tráiler se salió del asfalto y levantó una nube de polvo rojizo al entrar en el camino de tierra. Mire, mija, en este oficio uno aprende que la ruta más corta no siempre es la mejor. A veces hay que desviarse para evitar un bache o algo peor. Miré una última vez por el retrovisor. La camioneta negra siguió de largo por la autopista, convirtiéndose en un punto negro que se desvaneció en el horizonte. Solté el aire que había estado conteniendo. Quizás solo había sido mi imaginación, pero no me arrepentía. Hoy, añadí,
La ruta segura es la que importa. El polvo del desvío nos llevó a un mundo distinto, uno donde el tiempo parecía correr más despacio. Llegamos a un pueblito tranquilo, cerca de Rosales, de esos con casas de adobe y un silencio que solo se rompía por el ladrido de un perro a lo lejos. El sol ya no quemaba con la misma rabia. Se había inclinado hacia el oeste, pintando el cielo de un naranja suave. Le dije que podíamos parar a comer algo, que un buen lonche nos sentaría bien para asentar las ideas. Mis palabras buscaban darle un respiro, un momento de normalidad en medio de toda esa locura que cargaba a cuestas. Pero supe al instante que el hambre que ella sentía no era de comida. Sus ojos no se fijaron en las fondas ni en los puestos de gorditas. Se clavaron en una iglesia chiquita, humilde, con una cruz de madera torcida por los años y el sol. Estaba al otro lado de una placita casi vacía, con un par de bancas de hierro y un mezquite viejo que daba una sombra generosa. ¿Podemos parar ahí?, me preguntó con una voz que era casi un ruego. Solo un momento, por favor. Asentí sin dudarlo. Comprendí que necesitaba un lugar sagrado, no para rezar, sino quizás para hacer las paces con algo que llevaba dentro, algo que pesaba más que todos los fajos de billetes del mundo. Se bajó del camión con una lentitud solemne. Caminó hasta la sombra del mezquite y allí, en el atrio de la iglesia, depositó la maleta en el suelo polvoriento. El sonido de los cierres metálicos al abrirse resonó en el silencio de la tarde. Con un cuidado que me encogió el corazón, empezó a sacar sus cosas. Separó las camisetas de su selección, un par de libros, los boletos de los partidos. Los colocó a un lado como quien rescata los pocos tesoros que sobreviven a un naufragio. Luego, con la punta de los dedos, apartó los fajos de dólares, dejándolos al otro lado como si fueran basura tóxica, como si su contacto pudiera contaminar lo poco bueno que le quedaba. De un bolsillo secreto, uno de esos que se cosen por dentro para guardar lo más valioso, sacó un sobre blanco, arrugado por el viaje y la tensión. Lo abrió con manos que temblaban ligeramente. Dentro había una única hoja de papel. La leyó en silencio y vi cómo su rostro pasaba de la tristeza a una especie de calma helada. Una resolución dura como el diamante. No lloró, no hubo ni una lágrima. Simplemente, algo en su interior se rompió para siempre y al mismo tiempo se reconstruyó más fuerte. Dobló el papel, se acercó a mí y, sin decir una palabra, me lo mostró. La caligrafía era elegante, la de un hombre acostumbrado a firmar cheques y contratos. Las palabras, sin embargo, eran más crueles que cualquier insulto. No decían mucho, pero lo decían todo. Nunca fuiste mi mujer, fuiste mi inversión. Quédate con el dinero y olvida mi nombre. Inversión. Esa palabra rebotó en mi cabeza una y otra vez. Sentí una rabia fría, de esa que te sube por la espina dorsal. Qué manera tan miserable de borrar a una persona, de reducir una vida, una ilusión, a una simple transacción en un libro de contabilidad. Ella me quitó el papel de las manos y lo guardó de nuevo en el sobre. Entonces, con una calma que me dejó sin aliento, caminó hacia la puerta de la iglesia. A un lado había un cepo de madera oscura para las limosnas, con una ranura fina y una inscripción casi borrada que pedía por los pobres. Sin dudarlo un segundo, cogió la mitad de los fajos de billetes y los fue metiendo uno a uno por la ranura. El sonido era sordo, el de un secreto que se entierra para siempre. No miró atrás. No esperó un milagro ni una señal. Simplemente se deshizo del peso, de la humillación, entregándosela a un santo de cantera que la miraba con ojos impasibles. La otra mitad del dinero la cogió en sus manos y cruzó la placita. Se acercó a una señora mayor que vendía tamales en una esquina, sentada en un pequeño banco de madera. La vendedora la miró con extrañeza, sin entender nada. Ana Clara le puso el dinero en el regazo, sobre el trapo que cubría la olla. La señora abrió los ojos como platos.
balbuceando preguntas que no obtuvieron respuesta. Ana Clara solo le sonrió, una sonrisa cansada pero genuina, y la anciana, movida por un instinto que va más allá de las palabras, se levantó y la abrazó con fuerza. Un abrazo de abuela, de esos que curan el alma. Cuando volvió al camión, su rostro era otro. Parecía como si se hubiera lavado la cara con agua fresca, como si se hubiera quitado una máscara de polvo y dolor. Se sentó y cerró la maleta, que ahora parecía mucho más ligera. ¿Y todo ese dinero, mija?, le pregunté con suavidad, aunque ya intuía la respuesta. ¿Por qué lo dejó si tan mal se portó? Ella tocó los billetes que le quedaban, los que usaría para el pasaje, pero esta vez sin asco, solo con indiferencia. Porque es más fácil pagarme que reconocer lo que hizo. En su mundo, el dinero lo limpia todo. La miré por el retrovisor mientras arrancaba el motor de nuevo. El sol del atardecer entraba de lado, iluminando las motas de polvo que flotaban en la cabina. Pero no limpia la vergüenza, ¿verdad?, le dije, más para mí que para ella. Levantó la vista y sus ojos, por primera vez, me sostuvieron la mirada en el espejo, firmes, sin una gota de duda. Su voz fue clara como el agua. «No», sentenció, «la vergüenza no tiene precio. Prefiero que ese dinero tenga valor en las manos de esa señora y no vergüenza en las mías». El resto del camino hasta la central de autobuses de Delicias lo hicimos casi en silencio. Pero ya no era un silencio tenso, sino uno lleno de paz, de entendimiento. El zumbido del motor era como una canción de cuna, meciéndonos en la última parte de nuestro viaje juntos. La estación era un hervidero de gente, de despedidas y de bienvenidas, de historias que empezaban y otras que terminaban. El olor a fritanga y a diésel de los autobuses lo impregnaba todo. Era el lugar perfecto, un lugar de paso, donde nadie pregunta de dónde vienes ni a dónde vas. Le ayudé a bajar su maleta. Nos quedamos un momento parados en la acera, en medio del bullicio. No había mucho más que decir. Todo lo importante ya se había dicho en los gestos y en los silencios. «Vaya con Dios, mija», le dije, poniéndole una mano en el hombro. «Que encuentre un buen camino de vuelta a casa». Ella asintió, y en su rostro había una serenidad que no tenía cuando la recogí en aquella cuneta polvorienta. La fragilidad se había convertido en una fuerza tranquila, en una dignidad inquebrantable. Antes de darse la vuelta y perderse entre la multitud, me miró por última vez. Había una firmeza nueva en su voz, una determinación que era toda suya, que nadie le había regalado ni podría quitarle jamás. «Quiero volver a Brasil», dijo, y sus palabras resonaron por encima del ruido de los motores y los altavoces. «Pero no con dinero sucio, prefiero regresar con dignidad». Y con esa frase se dio la vuelta y caminó hacia la taquilla, arrastrando esa pequeña maleta que ahora contaba una historia muy diferente. Arranqué, compa, y me incorporé de nuevo a la carretera. Por varios kilómetros, la imagen de esa muchacha no se me fue de la cabeza. Pensé en la bandera de su maleta, en cómo al principio me pareció un símbolo de un sueño roto, de un engaño que había cruzado medio mundo. Pero ahora, al verla alejarse, entendí que esa bandera había cambiado de significado. Ya no representaba una fiesta de fútbol ni la promesa de un hombre rico. Ahora era la bandera de una mujer que en el desierto de Chihuahua había ganado la única copa que de verdad importa, la del respeto por una misma. Y así seguimos, amigo, devorando kilómetros, encontrando historias en cada desvío. A veces uno cree que solo transporta mercancía, pero la verdad es que movemos mucho más que eso. Movemos la vida con sus dolores y sus pequeñas victorias. Gracias por acompañarme en este tramo. Cuídense mucho ahí donde estén y que la carretera siempre los lleve a un buen destino, porque al final del día, lo único que nos queda, lo único que de verdad vale, es poder mirarnos al espejo
sin sentir vergüenza. Y eso, compa, no hay dinero en el mundo que lo pueda comprar. Si la historia de Ana Clara y su maleta les ha llegado, si les ha tocado alguna fibra, déjenme ese pulgar arriba, que es como una señal de luces en la noche. Me hace saber que vamos por buen camino y que no estoy hablando solo. A los que son nuevos por aquí, a los que se subieron por primera vez en esta parada, ándenle, suscríbanse al canal. En esta familia de la carretera siempre hay un asiento de copiloto esperando, y les prometo que las historias nunca faltan. Aquí todos son bienvenidos, sin importar de dónde vengan. Y por favor, como siempre les pido, usen los comentarios. Cuéntenme qué sintieron con este relato. ¿Les ha tocado conocer a alguien así de valiente que elige la dignidad por encima de la plata? Y no se les olvide decirme desde qué ciudad, desde qué pueblito, desde qué país me están acompañando. Me llena el alma leerlos e imaginarme el mapa de esta nuestra enorme comunidad. Y si nace de su corazón y sus posibilidades lo permiten, ese botoncito de gracias es como invitarme un café bien cargado para la siguiente jornada. Sé que allá afuera la vida no es fácil para nadie. Sé que cada uno de ustedes libra sus propias batallas y carga sus propias maletas, a veces muy pesadas, llenas de preocupaciones y tristezas. Quiero que sepan que aquí tienen un amigo, un compa que, aunque sea a la distancia, les manda un abrazo fuerte, de esos que aprietan y ayudan a recomponer los pedazos rotos. Que no están solos en su camino, que somos muchos los que andamos luchando día a día por salir adelante con honestidad. Que Dios me los bendiga en cada kilómetro de su vida, que la Virgencita de Guadalupe les ponga siempre una luz en el camino para que no se pierdan y que nunca, pero nunca les falte la fuerza para elegir el camino correcto, aunque sea el más difícil. Recuerden que el valor más grande no está en el bolsillo, sino aquí, en el corazón. Cuídense mucho, mi gente querida. Nos escuchamos en la próxima ruta, si Dios quiere.